cuándo vino ese encuentro con Jesús. Por lo menos vi que el libro que ellos estudiaban era la Biblia. Me dediqué a estudiar la Biblia más o menos entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, todos los días, leía 6 horas la Biblia. Dios usa cualquier parte de su palabra para tocar la vida nuestra. Predicar en una convención que está repleto de gente, en una plataforma llena de pastores. Hermano Antonio Restrepo, usted ha sido nombrado para ir a atender como pastor un lugar. Si no existiera esta esperanza en la segunda venida del Señor, ¿quién se prepararía para su venida? La virtualidad llegó y llegó para quedarse, pero son herramientas sumamente peligrosas y difíciles de manejar para algunos. Muchos al intentar caminar por ahí realmente se han resbalado. Es muy complicado. ¿Usted qué consejo le daría al Antonio Restrepo de hace más de 40 años? Si uno se presta y se pone en las manos de Dios con toda esa diligencia, disciplinado, Dios va a poder usarlo en muchos más campos y para más bendición en cada lugar. Bendiga, mis hermanos, estamos aquí con nuestro hermano pastor Antonio Restrepo. Gracias a Dios por permitirnos poder acompañarnos. El propósito de esta entrevista es inspirar a muchos jóvenes y poder sentir como que algo nuevo, o sea, que salgan, digamos, de su zona de confort, porque pues vemos que los jóvenes están como apagados, como se siente como que solamente la vida cristiana es hacerse bautizar, y pues eso es algo maravilloso, ¿cierto? Pero nosotros creemos y que para el Señor Él nos trajo con un propósito mayor, ¿cierto? Propósito que es predicar el Evangelio. Entonces queremos iniciar, ¿quién es Antonio Restrepo? En su vida, pues en su juventud, en su niñez, ¿cómo el Señor, digamos, lo llamó a la salvación? El Señor les bendiga. Para mí es una enorme bendición compartir estos minutos aquí con ustedes esta tarde. Amén. Y a través de este medio enviar un saludo muy especial a toda la iglesia, no solamente a la iglesia central aquí de Florencia, Caquetá, sino a todos los demás hermanos y personas que nos puedan Amén. ver. A ver, hablándoles un poco de mí, nací en un hogar, en una familia demasiado tradicional, es decir, de la iglesia tradicional, demasiado cercana. En mi niñez tuve cercanía, fue con diversos líderes que eran de una comunidad católica que se llaman los hermanos cristianos, conocidos en esa época como los capuchinos en Colombia. Amén. Una orden que tiene su sede en Sevilla, España. Con ellos fue mi cercanía. Estudié con algunos de ellos y hasta que llegué a los 14 años, que comencé a leer otras obras distintas a lo que me habían enseñado en escuela y colegio, comencé a desengañarme un poco del sistema religioso tradicional que me habían enseñado por muchas cosas y comencé a alejarme de ahí, pero no conocía el Evangelio. De tal manera de que comienzo a avanzar y me doy a la tarea de estudiar otro tipo de religiones. Desde niño he sido muy apasionado por estudiar la historia y por lo tanto me di a la tarea de estudiar las grandes religiones del mundo que había. Entonces, que aún son, estudiar, por ejemplo, el hinduismo, el siísmo, el brahmanismo y posteriormente también estudiar el islam y el judaísmo y desde luego el verdadero origen del catolicismo, y no el que me habían contado, sino estudiar verdaderamente cuál fue el origen de este sistema y cuál ha sido su recorrido a lo largo de la historia. Entonces, cuando estudio esto, pues ahí sí que más me alejo de los conceptos que me habían enseñado cuando niño. Entonces ahí comienzo todo un recorrido que era difícil, como le digo, comenzar a los 14 años y decir, a partir de aquí no tengo religión, no creo en nada, cuando vi un mundo, mi familia y todo mi entorno era bien religioso, y decir yo como si me levantara contra la corriente, y les digo, yo ya no sigo esa corriente, ahora yo me declaro un poco agnóstico en cuanto a la religión. No cambiar del chip tradicional que nos exacto, que nos habían implantado desde niños, eso no era tan fácil, pero me tocó afrontarlo. Ya a partir de ahí de estudiar las grandes religiones, estudié creencias menores como el gnosticismo, rosacrucismo, los que fueron los líderes fundadores de eso, los que eran en su tiempo los líderes de gnosticismo, Samael Aumbeor, mexicano, por el lado del gnosticismo, por el lado del rosacrucismo, un argentino, Roy Macharaca,
eran los líderes pues, de eso, y me doy a la tarea de estudiar toda esa cantidad de conceptos de un poco de origen oriental, basados un poco con algunas corrientes del budismo, del hinduismo, y que creen en la reencarnación y demás. Y en la medida que estudio más me decepciono del sistema religioso. El sistema religioso me decepciona cada vez más. Es decir, cada que estudio a fondo determinada creencia religiosa, termino más decepcionado porque realmente no encuentro nada concreto, nada que valga la pena. Nada que lo llene. No, nada de eso me satisface, nada, para nada. Así hasta que alguna vez, entonces, voy a visitar a unos familiares en cierto lugar, y al llegar donde unos amigos, antes de llegar donde los familiares, llegué donde unos amigos con los que me había conocido desde niño, me recibieron muy bien, e incluso pues entre ellos había una joven monja, y comencé a compartir con ellos ahí, y me dijeron: hola, ¿tú vas para la casa de fulano de tal? Les dije: sí. Pues allá tienen, los pentecostales tienen un culto esta noche. Yo nunca había oído hablar de culto. Como venía del mundo tan tradicional, yo no había oído. Ellos tienen un culto, ¿y eso es qué? No, pues que ellos van a hacer una especie de ceremonia, en fin, oran y eso. Les dije: pues vamos, yo soy una persona que estoy conociendo las diversas religiones que hay en el mundo. Esa será una más para conocer. Si quieren, vamos. Y me dijeron: si usted va, sí nos animamos a ir. Nosotros no nos gusta eso, pero si usted va, nos animamos a ir, nos vamos con usted. Se alistaron todos, como 20 personas se fueron conmigo. Y llegamos al lugar, pues ya estaba lleno, nos tocó afuera. Nos tocó estar en la calle. Y ahí oímos el servicio. Sí, pero de ahí lo escuchamos. En principio, pues como yo no tenía ninguna cercanía con la Biblia, no me pareció para nada importante. Salvo que cuando terminó el servicio, cuando ya terminé el servicio, el pastor dijo: bueno, quien tenga alguna pregunta puede acercarse y preguntar. Entonces, pues nadie iba a preguntar. Yo me acerqué, como yo era tan estudioso de religiones y de conceptos y de filosofías. Entonces él le hice unas 3 preguntas un poco filosóficas. Él no me supo responder. Me dijo: no, yo eso no lo he estudiado, no sé, no le puedo responder, no sé. 3 preguntas de corte religioso y él quedó bloqueado. No pudo. Bueno, aunque no me respondió nada, por lo menos vi que el libro que ellos estudiaban era la Biblia. Sí. Dije, pensé entre mí: voy a conseguir una Biblia y voy a leerla. Cuando terminó todo, resulta que ahí vecina vivía una señora que tenía un hijo sacerdote católico. Y me dijo: joven, ¿usted le gustaría estudiar la Biblia? Le dije: sí, claro, me encantaría. Pues yo tengo una Biblia por ahí escondida hace más de 30 años. Yo se la puedo regalar si usted quiere. Y dije: no, pues ya, regálemela. Y me regaló la Biblia. Desde entonces comencé a leerla, y ahí vendrá entonces el otro paso. ¿Cuándo vino ese encuentro con Jesús? Creo que es otra pregunta que tenemos por ahí, ¿cierto? Sí, señor. La pregunta es: ¿cuándo tengo el encuentro con Jesús? Sí, ¿cuándo el Señor lo llamó a la salvación? Exacto. Me dediqué a estudiar la Biblia. Yo leía la Biblia más o menos entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, todos los días. Leía 6 horas la Biblia, 6 horas. A los 2 meses ya podía recitar el Evangelio según San Juan de memoria, el libro de los Hechos, muchos salmos, muchos pasajes de la Biblia yo podía recitar sin tener que mirar el texto, podía recitarlos de memoria, el Evangelio según San Lucas, en fin, de tanto leerlo y repasarlo. Sí, claro. Y recuerdo que una noche, como 6 meses después de estar estudiando la Biblia, y en esa forma, estoy repasando el Evangelio según San Lucas, como lo había leído las otras veces, despacio, calmadamente, devolviéndome cuando alguna cosa no me había quedado muy clara, me devolvía, con toda la calma. Y esa vez estoy en el capítulo 24 del Evangelio según San Juan, que habla de la resurrección de Jesús, del camino de Maús y sus caminantes, se encuentran de pronto acompañados por un desconocido que les pregunta: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros y por qué estás tristes? Les pregunta el extraño que termina caminando con ellos para descubrir al apóstol que ese que les preguntaba era nada menos que Jesús, que estaba caminando con ellos. Lo descubren cuando llegaron al lugar donde iban, y luego ya la aparición que hace Jesús en una casa a todos los discípulos que estaban encerrados en un lugar. Pero me llama la atención, es decir,
Dios usa cualquier parte de su palabra para tocar la vida nuestra. A mí me tocó poderosamente esa noche, aunque lo había leído tantas veces. En el capítulo 40, en el verso 48 de ese capítulo 24 les dice, pero no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Les va a decir, les da esa recomendación. Había subido con ellos al Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos él asciende al cielo en presencia de ellos. Pero momentos antes, levantando su mano, les bendijo y les da esa recomendación. No se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos con poder desde lo alto. Cuando ellos descendieron del monte después de semejante despedida, a mí me impactó, dice, ¿cómo sería ese momento? ¿Qué sentirían ellos? Están 3 años al lado del maestro que les enseñó de día y de noche. Por 3 años él había cuidado de ellos, los había atendido, día y noche había estado al lado de ellos. Eso tiene que generar tremendo apego, tremendos nexos de familiaridad y amistad. Claro, una conexión muy grande. Y en un momento dado yo lo veo que se vaya asciende al cielo y me quedo. Y lo que me dice de despedida es que no se vaya a Jerusalén hasta que no sea investido con poder desde lo alto. Eso fue impactante, me quedé pensando en eso y en un momento dado comencé a sentir un tremendo gozo que yo nunca había sentido en mi vida. Era un gozo y a la vez como tristeza, mezclado con tristeza, es decir, unos sentimientos mezclados, extraños. ¿Una nostalgia? Una nostalgia, desde luego, sentía un gozo, pero también nostalgia. Como si yo estuviera en el lugar de ellos sintiendo la ausencia de él, ¿ya? Por su partida. Y comencé a llorar, cuando me acordé comencé a llorar, me conmoví, caí de rodillas, me arrodillé a esa hora y estuve orando y llorando ahí hasta las 6 de la mañana, desde esa hora. En ese momento le dije, lo último que le dije al Señor es, ya esa mañana, le dije, Señor, si para algo mi vida te puede ser útil, si en algo te puedo servir, a pesar de mi insuficiencia, de mis limitaciones, no tengo nada importante que ofrecer, pero si de algo te sirve mi vida, aquí estoy. Quiero seguirte, quiero amarte, quiero hacer tu voluntad. Esa tarde había culto en la iglesia, yo no había ido, porque estaba estudiando. Pensé, esta tarde me voy para el culto. Fui para el culto de jóvenes esa tarde. Estuve en el culto de jóvenes y ahí comenzó mi proceso. Pero el trato conmigo, con el Señor, la experiencia grande, la viví en esa madrugada, porque ya era la madrugada, sintiendo lo que nunca había sentido y sintiendo al Señor de una forma tan real en mi vida. Claro. Como si lo estuviera sintiendo, como si lo estuviera viendo. Eso fue impactante. Ahí fue mi momento y ahí todo cambió. Pastor, y sabemos, pues la juventud, hoy en día pues, vivimos en un entorno donde hay cada vez el mundo se está yendo mal, en peor, y pues se está contaminando, ¿cierto? Sí. En ese tiempo, desde que digamos se hizo bautizar, ¿cómo fue su proceso? ¿Cómo el Señor lo fue tratando y hasta el momento, pues, antes de ser llamado? El mundo siempre ha sido mundo. Amén. Porque el diablo siempre ha sido diablo. Sí. Sí. Ese era diablo y sigue siendo diablo y sigue siendo mundo y el mundo siempre ha vivido en maldad. De tal manera que alrededor pues mío había una tremenda maldad. Mis amistades, mis amigos cercanos, de escuela, colegio, pues vivían en una vida desordenada, perdida. Mayores que yo, pues muchos de ellos eran dados al alcohol. Por la gracia de Dios yo fui abstemio al alcohol. Nunca, tal vez por joven, no sé, consideré que el alcohol no era para mí, tampoco el fumar era para mí. Lo que sí hacía era que tampoco fui de rumbas, pero trabajaba con un grupo musical que casi accidentalmente me habían conseguido como su vocalista. Era un conjunto que se llamaba el Conjunto Gombis y yo era su vocalista. Entonces los contratos que ellos hacían para ir a amenizar eventos, pues a mí me llamaban para que fuera a cantar con ellos. Yo era su voz principal. Entonces, que iba pues que a esto, a cantar y la gente bailar y lo que fuera. Pero de resto no me gustaba el licor, no me gustó ningún tipo de droga. A pesar pues que nadie me cohibía, ya que yo era independiente, a pesar de muy joven, como quedé huérfano estando muy joven, era independiente. Es decir, yo tomaba mis decisiones qué hacer con la vida, sin que nadie me dijera qué haces. Pero las decisiones que tomé, sin conocer el Evangelio, fueron esas: no licor, no drogas, no vicios. Quería vivir mi vida lo más sano posible que pudiera. Pues gracias a Dios Él lo preservó sin, digamos, de forma, se puede decir, indirecta, ¿sí? Indirecta, porque yo no lo conocía. Sí, no lo conocía, yo pero no lo conocía. El Señor fue obrando bien. Sí,
pero de todas formas en mí había una manera distinta de ver la vida. Los mismos jóvenes, compañeros de mi tiempo, me hacían un poco de broma diciendo que yo era muy zanahorio, esto porque no hacía lo que ellos hacían, no iba donde ellos iban. Le dije, pero no, esa es mi vida y así para mí Se aprendí a vivirla. es la vida que yo quiero vivir, que yo escogí vivir. Esta es la que yo quiero vivir. Ustedes escogieron vivir la de ustedes, yo quiero vivir la mía. Entonces, así, de tal manera que cuando yo llego al Evangelio, yo no tengo una presión que es que tengo que dejar la droga, que es que tengo que dejar esto, que tengo que dejar lo otro. Realmente lo que yo tenía era toda una carga filosófica De pensamiento. y una lucha era con todo el sistema religioso, pero no propiamente de que estuviera comprometido con alguna adicción, no la tenía. Entonces mi lucha era más intelectual que cualquier otra cosa. Sí. Pastor, ¿se acuerda de ese momento que usted, digamos, sintió como que un llamado, algo especial? Usted dice como que eso es diferente, un llamado, digamos, como a servir al Señor a tiempo completo. ¿Recuerda ese momento? Sí. Inicialmente yo no pensé, no cruzó por mi mente servir en el ministerio. Es decir, eso no estuvo en mis planes. Cuando yo llegué al Evangelio, siendo un adolescente todavía, ¿qué tengo en mi mente? Dije, y eso me lo dijo una hermana de las que habló conmigo al principio, me dijo que sabía que yo cantaba para un grupo, me dijo, oiga, usted que canta para la gente de este mundo, ¿cómo sería usted si le cantara para Dios? ¿No sería mucho mejor y usted se sentiría muy bien? Cuando ella me dijo eso todavía yo no era bautizado, pero eso me quedó trabajando, cantar para Dios. ¿Será que yo algún día me acomodo y puedo cantar las canciones? Y en ese entonces pues no había una sincronía con él. Una sincronía con el canto, ni habían tantas canciones pues que a mí me llegaron de las que oía en el medio cristiano. Era muy pobre musicalmente la iglesia para esa época. Entonces yo dije, ¿será que algún día yo puedo cantar algo? Eso me lo dijo antes de ser bautizado. Me sorprendió que el día que fui bautizado, fui a un lugar, a una iglesia grande, y el pastor me bautizó en un culto, en una noche, como un domingo en la noche. Y había mucha gente pues, que vino para el culto. Y así, yo acabo de salir, me entra y a vestir, se cambia la ropa, y cuando salgo de ahí me entregan un micrófono, me dicen, cante usted un especial. Yo nunca había cantado nada de la iglesia, que cante un especial. Y así, a quemarropa, sí, sin haberme advertido nada. Y me entregan ese micrófono. Y me quedo pensando, decirles que no canto nada, qué incómodo. ¿Y ahora qué canto? Entonces, de alguna manera, se me vino a la mente una letra, improvisar una letra. Y la canté, sí. Improvisé una letra y la canté. Y entonces, ya de ahí en adelante, habían varios pastores que se fueron acercando a mí, eran amigos, y me invitaban para un lugar y para otro. Hermano, bien recibe el bautismo del Espíritu Santo para que nos acompañe, esté cantando para una campaña allí, para un culto allá, qué bueno sería que nos acompañara allí. Y a veces yo iba y los acompañaba, y a pesar de que no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, me pedían que cantara, que los apoyara en campañas, pues en la calle, en fin, estos que se hacían al aire libre. Bueno, yo los apoyaba. Yo me pensé, cuando ya me exigían tanto que cantara, dije, voy a mentalizarme. Voy a tratar de, si no me acomodo a las letras que conozco, voy a tratar de yo mismo arreglar unas letras, componer unas letras. Y me dediqué a escribir letras propias. Canciones propias me dediqué a escribir, cristianas, pues ya con el conocimiento que tenía de la Biblia. Y con algunos hermanos que conocí, que más o menos se defendían con la guitarra, ya fuera con la marcante, con el requinto, les dije, venga, vayamos haciendo esto, a ver qué se puede, a ver qué salía. Y entonces pensé, en un momento dado, dije,
si consigo buenos músicos que pueda conformar con ellos un buen grupo, una orquesta, este será el medio donde yo le voy a servir al Señor. Eso es lo que yo pensé en esos primeros pasos pues, de mi vida cristiana, pedido de pastores y demás que me necesitaban en ese campo. Y me parece que gente del campo donde me necesitan, porque no había mucho quien cantara en ese entonces. Entonces dije, va a ser por ahí, voy a trabajar ese campo. En una de esas me invitaron a un ayuno en cierto lugar y una vigilia. Y en esa vigilia recibí el bautismo del Espíritu Santo. Cuando se dieron cuenta, se comenzaron a llamarme de todas partes. Hermano, entonces, ¿para cuándo lo programamos? Que usted viene con nosotros, que tenemos una campaña en tal pueblo, que tenemos una campaña en tal parte, para que usted nos acompañe. Pero todo estaba relacionado era con la música. Es decir, todo, no pues con el predicar. Iba a la campaña, comencé a ir a las campañas. Y listo, cantaba y dice, bueno, ahora el hermano, después de esas canciones con las que nos ha acompañado, queremos que nos comparta la palabra. Comencé improvisadamente a predicar. Pero esa no era la visión con la que yo había ido. Yo había ido con la visión de cantar, pero no de predicar. Pero resulta, no sé si había mucha escasez en ese entonces de predicadores. Y entonces, hermano, usted por favor, predíquenos también la palabra. Y poco a poco comencé a predicar la palabra, pero no porque pues fuera una cosa programada, ni que yo lo hubiera pensado, sino que improvisadamente termino predicando la palabra. En esa improvisación que estoy haciendo, 2 meses, ¿cuánto hace? No. Llevo apenas un mes de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y asistí a una convención. Me fui a una convención nacional. Y estoy en plena convención nacional que fue viernes, sábado y domingo. Llegó la escuela dominical que por cierto comenzaba a las 9 de la mañana. Faltando 5 para las 9 de la mañana, me dice uno de los directivos de ese entonces como del consistorio. Me dice, venga para acá, hermano Antonio. Pensé que me iba a pedir que en el culto cantara algo porque siempre me llamaban a cantar. Pero esa vez me dijo un mensaje distinto. Me dijo, hermano Antonio, necesito que usted se vaya a orar allá. El culto va a comenzar en 5 minutos. Claro, yo había estado orando toda la mañana y había salido a tomar algo con el pastor que me invitó. Y me dijo, necesito que usted se vaya a orar allá en esa plataforma, una plataforma que estaba llena de pastores. Usted se va a ir a orar. Allá solo hay una silla vacía, en esa se va a ocupar, se va a ir a arrodillar usted. Dije, hermano, y de aquí, ¿y qué hago yo en medio de una plataforma que está llena de pastores y yo no soy pastor? Yo no soy nada. Él me dice, vaya allá. Y cuando esté allá se le dice, ¿por qué? Y cuando llego allá y me arrodillo ahí, que por cierto fue un pastor el que me acompañó y me llevó hasta allá y me dice, arrodíllese ahí. Cuando ya estoy arrodillado, me dice, es que a usted le toca predicar enseguida y el culto va a comenzar. En plena convención. Eso sí es extremo. Claro, para mí eso era un desafío extremo y lo que me están diciendo realmente me sacudió de pie a cabeza. Predicar en una convención que está repleto de gente, en una plataforma llena de pastores. La mayoría de ellos yo los veía por primera vez y que me toca predicar. Bueno, no tuve el valor de decir que no. Yo les dije, lo alcancé a decirle, hermano, yo no soy pastor, yo no soy predicador, escasamente soy un joven que estoy comenzando. Me dijo, no, usted va a predicar y eso fue lo que acordaron. Todos los directivos acordaron que usted iba a predicar. Entonces, y en eso comenzó el culto. Ahí me tocó predicar la primera vez. Cuando prediqué ese día dije, Señor, ¿será que usted tiene otro plan para conmigo? Porque resulta, en esa convención nadie me puso a cantar. Nadie me pidió que cantara. Yo no me ofrecía. A mí las otras veces me habían pedido que cantara. Pero esa vez nadie me tuvo en cuenta para decir, hermano, queremos que cante en especial. En cambio sí me pusieron a predicar en el culto central de la convención. Predicando pensé, Señor, ¿será que usted tiene un plan distinto al que yo tengo en la cabeza?
para mi vida, un propósito distinto. ¿Qué puedo hacer aquí? Lo cierto es que yo no prediqué mucho, prediqué 12 minutos, pero el Espíritu Santo cayó y se dio un tremendo avivamiento. Y yo aproveché, me tiré de rodillas, orar, darle gracias a Dios. Y el avivamiento siguió. El avivamiento del Espíritu Santo siguió. Sí, claro. Y cuando ya termina todo el culto, se me acercan los directivos y miembros del consistorio de ese entonces y me dice, en tal parte va a ser el almuerzo de los pastores, pues de los directivos, los que estaban dirigiendo la convención, y lo necesitamos a usted allá. Le dije, ¿Eso qué? Si van ustedes a almorzar, son pastores todos los que van. ¿Yo qué papel estoy jugando ahí? Si es que yo no soy nada, ni soy nadie. No. Eso dijo el supervisor, que usted iba a estar allá. A la tal hora, me dijeron, a esta hora lo necesitamos allá. Me dieron la hora precisa. Cuando yo llegué, realmente hay un poco de mesas servidas y todos los pastores están ahí, algunos conversando entre ellos y los van a ir acomodando. Y llego y también los que estaban acomodando me acomodaron a mí en esa mesa. Y dije, extraño, me sentía extraño. Y dije, pero ¿qué hago aquí? No soy pastor, aquí todos son pastores. En medio de ellos yo era un joven y todos ellos eran ya personas más mayores y yo era un muchacho ahí en medio de ellos. Yo mismo me veía muy extraño ahí. Me dijo, pero bueno, ¿qué hago? Pues me dijeron que estuviera aquí voy a estar. Bueno, eso, comenzaron a conversar, a contar historias, vivencias. Ahí mientras almorzaban, se reían. Yo también iba almorzando poco a poco pensando, pero esta reunión ¿para qué? Aquí estoy yo, ¿a qué juego yo aquí? Bueno, terminó el almuerzo y se acerca el secretario del distrito y me pasa un sobre en blanco, no tenía nada por encima, con sobre largo así de carta. Dice, tiene supervisor, lea lo que está por dentro, lea la carta que hay dentro, sáquela. Hermano Antonio Restrepo, usted ha sido nombrado para ir a atender como pastor un lugar. Ahí estaba el lugar. En 15 días, a tal hora, hay un culto allá. Usted va a estar allá y en ese culto usted va a ser encargado a partir de ese día como pastor de ese lugar. Y yo nunca me había postulado. ¡Ay, Dios santo! Yo nunca me había postulado. Le dije, no, hermanos, ahí sí me sorprenden porque yo no soy pastor. Nunca lo pidió tampoco. Yo nunca les he solicitado que quiero ser pastor o que quiero ser predicador. Yo nunca. Hermanos, nosotros ayunamos y oramos y el Señor nos puso eso, de tal manera que usted vaya. De ahí que en 15 días vaya allá. Ahí esos 15 días, antes que llegara esa fecha, ayunar y a orar y a tratar de aclarar mi mente. Hola, y a mí ¿qué me pasó? Sí, y aquí a mí ¿qué me pasó? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero ya humillado en la presencia del Señor, orando, clamando a Dios todos esos días, Dios fue poniéndome ese sentido. Y bueno, me acordé lo que yo le había dicho esa noche al Señor cuando Él trató conmigo. Si en algo te puedo servir, estoy listo. Se me vino a la mente. Cuando oraba, me venía siempre a la mente ese pensamiento. Dije, Señor, tú como que tomaste las cosas mucho más en serio que yo. Sí, claro. Él las tomó. Yo las dije, pero el Señor como que las tomó bien en serio. Como que y me tocó. Eso es lo que quería. Claro. Entonces, ahí comenzó todo. Pastor, usted nos cuenta de que hace 40 años pues decidió, con la necesidad que tuvo, digamos, de la falta de conocimiento de los últimos acontecimientos, quiero preguntarle por qué, digamos, decidió especializarse en lo que es la escatología y cómo eso influyó en su ministerio. En esa época, un expresidente de Estados Unidos escribió un libro que se llamó Cuando el dinero falla. Y en ese libro, este expresidente de origen bautista, pues religiosamente, él dice que la iglesia del Señor tiene que pasar por la gran tribulación, tenía que atravesar la gran tribulación. Entonces muchos pastores de la iglesia leyeron el libro y textualmente lo leían a la congregación y lo pasaron como si eso fuera una verdad. Eso produjo un tremendo choque en muchas congregaciones porque muchos hermanos que no habían sido enseñados de esa manera comenzaron a decir el pastor que eso no era.
y entonces comenzó a haber unas divisiones al interior de muchas congregaciones, y los que eran directivos en ese entonces del distrito se vieron un poco acosados por esto y no sabían qué respuesta dar. Entonces me pidieron el favor que los acompañara para tratar de ayudar a esas congregaciones, y gracias a Dios se pudo ayudar muchas congregaciones y los pastores a entender el asunto y volver otra vez a la corrección y dejar ese libro de un lado. Pero cuando vi esa necesidad dije, este tema se va a prestar para confusiones a lo largo de la historia de la iglesia. Necesitaremos meternos de lleno y estudiar este tema realmente como es, con todas sus implicaciones, y ahí fue cuando comenzó mi necesidad de estudiar esta área de la escatología. Pues la iglesia pues necesita conocer esta ciencia, porque hubo la necesidad. Es el corazón de la fe, es que es la esperanza que tenemos, tanto que Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. Es decir, si no existiera esta esperanza en la segunda venida del Señor, ¿quién se prepararía para su venida? Si teniendo esta esperanza estamos un poco distraídos, ¿qué tal que no la tuviéramos? Es decir, esa esperanza en la segunda venida del Señor, que el apóstol Pablo le llama la bienaventurada esperanza, es lo que nos mueve a purificarnos cada día, a consagrarnos más cada día. Claro, de ahí que ese es el centro de nuestra fe. El corazón de la fe es la esperanza de la segunda venida del Señor, y por eso es tan importante. Dice, digamos, si una persona, digamos, que hace parte de la iglesia, o un joven que quisiera, digamos, esté interesado, digamos, en esta ciencia, como se dice, ¿usted qué le recomendaría? Digamos, ¿qué recursos tendría pues, disponibles, o qué consejo le daría para poder iniciarse en esta? A ver, he conocido de muchos pastores que han usado algunas herramientas, como una enciclopedia que se llama Teología Sistemática, un libro escrito por un pastor llamado de apellido Pentecostal, que es Eventos del Porvenir, donde comienza a manejar todos los eventos de la profecía. Hace muchos años, a partir del año 77, un grupo de periodistas franceses, más que periodistas y científicos, hicieron un trabajo que se llama Babilonia, Renace Babilonia, se llama el libro exactamente, Renace Babilonia. Y en el libro lo que ellos pues presentan ya históricamente los eventos que pasaron en los tiempos de Daniel, desde Daniel hacia acá, los diversos eventos, demostrándonos pues todo lo que se ha cumplido de la profecía, según la profecía de Daniel, hasta el año 77, que es que ellos están haciendo el recuento. Entonces cuando ellos comienzan y hacen ese recuento, digo, hola, si ellos hacen ese recuento y ellos no son nada, simplemente son intelectuales, y ellos no conocen del Evangelio, porque yo no puedo meterme a ese campo. Ellos todo lo que hicieron fue un trabajo a través del libro de Daniel, tomaron todo el libro de Daniel y dónde se cumplió esta profecía de Daniel, en qué tiempo, cómo se cumplió allí, cuándo se pasó allá, tomando todos los datos históricos. Sí, bueno, yo estudio, digo, yo lo puedo hacer mejor. Entonces me doy a la tarea de hacer todo eso y me estudio y me aprendo el derecho al libro de Daniel y los eventos, incluso mejorando lo que esta gente había hecho en su trabajo Renace Babilonia, y con eso poco a poco me voy motivando y voy encontrando como corrientes que me llevan a esto, a encontrar respuestas por aquí, a aquella que me lleva a encontrar otras respuestas por allí, y así. Pero sobre todo el estudio disciplinado de la Biblia. Me di a la tarea de leer todos los libros escatológicos de la Biblia, aunque toda la Biblia es escatológica, pero hay unos libros más. Me leo el libro de Isaías, y busco cuándo se ha cumplido y qué profecías quedan por cumplirse. Me leo el libro de Jeremías, las profecías cumplidas y que faltan por cumplirse. Hago lo mismo con el libro de Ezequiel y, como dije, con el libro de Daniel, con el libro de Zacarías, y luego tomo los evangelios y las cartas apostólicas y hago todo un complemento. Es así como nos puede tratar. Hay muchos recursos actualmente pues, en internet, gracias a todo eso de la tecnología, pues podemos encontrar Biblias en diferentes versiones, también software que le permiten, digamos, un estudio más profundo de ella, le permite, digamos, encontrar comentarios, diccionarios bíblicos, tanto, digamos, en un idioma X o también el idioma original. Claro. ¿Usted recomienda, digamos, esos recursos que están disponibles actualmente para, digamos, para ese estudio?
En estos estudios de todas las cosas, tanto de libros físicos como pudiera ser, o tanto libros virtuales, hay que tener un cuidado con eso. Hay que tener el cuidado que dijo Juan al escribir: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Capítulo 4 de la primera de Juan. Entonces hay que tener alguna madurez para eso, como quien está comiendo determinada pescado que tiene bastantes espinas. Hay que saber qué se come uno de un pescado bien espinoso y cómo comerlo con mucho cuidado para no hacer daño. Claro, lo mismo pasa con todos esos comentarios y estudios y que aparecen hoy en los medios. ¿Ah? Hay que saber discernirlo, no ir rápido con eso, saberlo digerir muy bien para saber lo que sirve y lo que no sirve. ¿Sí? Uno tiene que, es decir, todos podemos estudiar, como dijo Pablo, probarlo todo, examinarlo todo, pero solamente retenga lo bueno. ¿Ya? Es decir, usted es libre para examinar todo lo que se presente, pero usted solamente retenga lo bueno. Lo otro suéltelo. Sabemos que, digamos, en esta época donde la era digital y la tecnología ha avanzado, ha influido mucho la comunicación y el modelo, digamos, de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo, digamos, esto puede influir en compartir el Evangelio? Si es un desafío también o es una oportunidad también para poder cumplir esa gran comisión. Yo les diría que es un desafío más que realmente una misión. Son herramientas muy complicadas de manejar. El Internet, los medios, la virtualidad, llegó para quedarse, pero son herramientas sumamente peligrosas y difíciles de manejar para algunos. Muchos al intentar caminar por ahí realmente se han resbalado. Es muy complicado. Realmente en esto se requiere fundamento teológico. El fundamento teológico, que lo va a encontrar solo en la solidez de la palabra. Amén. Correcto. En la solidez de la palabra es donde usted se va a afianzar. Esas cosas traen argumentos, traen interpretaciones, conceptos diversos, que si uno no lo sabe manejar, le pueden trastornar la fe antes que edificar. Por eso es muy peligroso. Y pues digamos, esto puede influir un poco, digamos, en la parte de compartir el Evangelio, o sea, de expandirlo, digamos, del entorno tradicional a esta parte, digamos, que es más digital, más contemporánea. A ver, sirven en unas partes, sí, es claro. Decir, en unas, hasta cierto punto es bueno. Sí, claro. Hemos podido llegar a muchísima gente sin necesidad de tocarles la puerta. Hemos entrado a muchas casas, a mucha gente. Una sola palabra. Sí, a través de los medios virtuales sin tener que tocar la puerta nunca. Tal vez si les hubiéramos físicamente tocado la puerta nunca la habrían abierto. Nos la habrían cerrado. Pero a través de este medio hemos podido llegar a mucha gente. Es decir, tiene sus bondades, tiene sus cosas positivas, buenas, pero tiene también su terreno peligroso. Sí, claro. Sí. Y ya pues como consejo final, pues nos gustaría, digamos, que nos diera un consejo pues de toda su trayectoria hasta ahorita. ¿Usted qué consejo le daría al Antonio Restrepo de hace más de 40 años? En agosto pasado cumplí 50 años de ministerio. Amén. El 15 de agosto exactamente cumplí 50 años de ministerio. A ese Antonio, de ese principio, le recomendaría aún ser más diligente. ¿Ser más diligente? Ser más diligente. ¿Más disciplinado? Y más disciplinado en esto del estudio. Más apasionado. Y más apasionado por las cosas de Dios, claro. Porque en la medida que uno sea más disciplinado, Dios lo va utilizando. Más responsable, le va a dar a Dios la oportunidad de que lo use mejor. Claro. Si uno se presta y se pone en las manos de Dios con toda esa diligencia, disciplinado, Dios va a poder usarlo en muchos más campos y para más bendición en cada lugar. Y el ejemplo más común que tenemos es el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro. Claro. Sabemos que a Pablo pues lo llamó hacia los gentiles por su preparación también, claro. Por su doble nacionalidad. Pero también tenemos al apóstol Pedro que lo llamó simplemente a los... Por su diligencia que tenía. Era un hombre diligente, no era un hombre capacitado, era un hombre del vulgo, pero tuvo toda la diligencia de estar siempre al pie del maestro. En todas estuvo. Entonces, de que siempre está ahí, claro. Está pendiente, esa diligencia, esa disciplina lo lleva a que el Señor lo pueda usar de una manera especial. Eso es esencial.
Eso Dios le bendiga a mis hermanos. Gracias por haber pues estado aquí con nosotros. Realmente pues para hacer este trabajo requiere bastante exigencia, tanto en recursos y también en crear, digamos, un enfoque pues diferente. Espero que sea de gran ayuda y agradecemos a nuestro pastor por compartir Muchas gracias. esta palabra y ese testimonio que espero que sea de gran bendición para todos nuestros oyentes. Amén. Que así Amén, sea. amén. Que así sea para todos. Muchas bendiciones del Señor. Amén.